¿para qué inventarlas? ¿Para qué inventar esta cuestión, no? En la cultura, en el conocimiento, en el bienestar, etcétera, creo que es responsabilidad de todos de cabezas, y la filosofía nos ayuda a verle la... Están constituidas las cosas de las que se dice, y la filosofía de la historia nos ayuda mucho a poder confeccionar las partes, poderlas ir armando, y entre cada una irlo hilvanando con una pregunta, la que sea, no preguntas tontas. No existe ninguna pregunta, ¿no? Necesitamos elaborar preguntas. Entonces, es esto, ir armando. Ya tenemos un elemento histórico, narrativo, en el cual en el pasado sucedió de tal forma. Pero también no vivimos en el pasado, vivimos en el aquí, en el ahora. ¿Cuáles son las necesidades científicas que tenemos? Las soluciones médicas, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las necesidades, o siquiera existen necesidades religiosas en el siglo XXI? O sea, ¿qué tanto hemos, ahora sí, antropológicamente hablando, qué tanto hemos evolucionado de aquel punto inicial? Al final de cuentas seguimos siendo materia, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo las, etcétera. Por favor. Los miedos. Venga. A la oscuridad, al temor. Yo pienso que lo que sucede, bueno, yo soy muy chico, lo que sucede muchas veces cuando es en cuanto a ciencia y es más como esto, lo empírico, ¿no? Tú actúas, tú observas, porque no hay ciencia inobservable, o sea, toda la ciencia se observa, y a partir de ello lo que haces es hacer pues cálculos, haces experimentos con objetos, o humanos, o animales, o la misma naturaleza. Y lo que intenta la ciencia es explicarte esta parte, qué se sucede, y a partir de ello darte un entendimiento de los por qué se suceden y cómo se suceden y cada cuánto se suceden. Y te lo pueden cuantificar, te lo pueden poner en categorías, y eso lo hace más digerible para los mortales que no somos científicos al 100%, que no tenemos tal conocimiento o conocimientos específicos, o que estemos dentro de algún tipo de disciplina específica. A diferencia de la religión, pues la religión lo que hace es todo aquello que no te puede explicar la ciencia, lo manejas a lo inexplicable, a lo oculto, a lo esotérico, a esto místico que pues no tiene explicación, lo entiendes, lo admiras, lo observas también, pero no hay manera de ponerle un tipo de palabra o un tipo de discurso que sea como digerible también para la mayoría. Lo bajamos, ¿verdad?, a diálogo, a que todos podamos entender que así es como se maneja la religión, para que la demás gente lo acepte, pero de ahí en fuera pues no hay como una explicación más razonable que ello. Sí, ¿Quién más? Chico, la ciencia, ellos mismos, muchos de los grandes científicos reconocen que para muchísimas cosas no tienen explicación. Sencillamente, yo estudié ciencia química analítica, donde voy a la molécula, el átomo, la forma del DNA, el ácido desoxirribonucleico, por qué ahí hay proteína, por qué ahí hay azúcar, por qué dentro de mí, que yo pienso, siento y percibo el universo y la eternidad, a diferencia quizá de un mineral, sin embargo, lo que piensa y siente en mí son minerales. La sangre está formada por minerales, proteínas, azúcares, fósforo, potasio, las reacciones en el cerebro. Si yo te toco un chico, hay un diferencial eléctrico que genera, como en una batería, una descarga que hace que la sinapsis, o sea, las moléculas que no se tocan, ¿verdad? No se tocan, hay un espacio intersticial donde hay fósforo, potasio, etcétera, y tú llega al cerebro, reconoce algo y me regresa la señal. Es un chico. Los científicos todavía, a la raíz de muchísimas grandes desarrollos, no han podido llegar al más allá. Es decir, ¿cómo se genera esto en este instante? ¿No? Es donde, pues ahí, güey, pues de qué me agarro, ¿no? Claro. Perdón, Cristal. Pero creo que seguimos con lo mismo. Y esa parte que los científicos aún no conocen, se la están atribuyendo a un creador. Eventualmente va a seguir la evolución, vamos a seguir aprendiendo, descubriendo más, y vamos a ir sacando todas esas partes que ahorita tenemos a un creador, a un proceso científico, como ha sucedido
Entonces, por ejemplo, Promedio. Aunque no le llaman necesariamente creador, pero le llaman evolución, destino, suerte. Los ateos le llaman Sí, bueno, creador, en fin. yo estoy muy de acuerdo con los dos puntos de vista, en el que la ciencia lo que hace es intentar explicar, no explica, intenta. Los conocimientos que hay son teorías y conforme va avanzando el tiempo se van refutando y va habiendo nuevas teorías, pero nunca se llega a la verdad absoluta. Y es justamente con esto de la sinapsis y las neuronas. Yo soy ingeniero electrónico, en diseño electrónico, hago circuitos integrados, y realmente la meta y el reto que hay ahorita a un nivel macro en el mundo es crear una neurona artificial. Y la neurona se puede separar en sus partes y es realmente nada más fósforo y 2-3 minerales. Y no se puede replicar. Y nadie sabe por qué no se puede replicar. Y se intenta y se puede replicar el comportamiento, pero no se puede replicar la neurona. Y es realmente cuando llegan a ese punto donde no se le puede atribuir a religión, pero es donde ya se ve como quien dice, bueno, como lo consideraría el concepto de Fello en un científico. Tú dices, pues es que es porque es porque hay un orden cósmico, hay un orden. Y ese orden es el mismo Dios, es el mismo de muchas religiones, ¿no? Es una inteligencia superior, un bien mayor, algo más. Y es a donde se llega al mismo punto que la religión, ¿no? Para mí es como ver la misma película pero de diferente ángulo. La religión lo explica de una manera poética, sensible, histórica y creativa, y la ciencia lo explica con datos duros, con teorías, con algo diferente, ¿no? Y entonces se vuelve a lo mismo. Para mí ciencia y religión van muy pegados y sí van del mismo origen parte, ¿no? O sea, de las mismas preguntas. ¿Qué más? Hay una observación interesante de Karol Wojtyla, donde dice la alta ciencia a la que se está llegando y la religión, los preceptos o conceptos más profundos de la religión, decía Karol Wojtyla, ya no hay diferencia. Es una super magia la ciencia, impresionante, que se predice así mismo de repente. Hay unos planteamientos también que me gustaría compartirles. Todo esta visión que compartimos, donde la interrogante del por qué, etcétera, quisiera llevarla a una pregunta un poco más elemental. De entrada, ¿por qué hay necesidad de explicar lo que hay? ¿Por qué pareciera, como esta característica del ser humano, de tener obligadamente tender a dar una respuesta a todo lo que se le enfrenta, ¿sí? Y pues ahí está, ¿no? Pareciera que simplemente ya así sucede. Y métodos hemos desarrollado muchos. Estas dos formas de ver la película que tú propones se me hace muy ilustrativo. Está muy bueno el recurso de... Pues es eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué queremos responder todo? ¿Sí? Cuando en una posición religiosa, teológica, con este respeto que se le tiene a lo que te crea o al creador, existe la visión de que pues, hay preguntas que no van a ser respondidas, porque la inteligencia, la razón y el tiempo de los seres humanos son limitados, ¿sí? Es una visión pesimista quizá, si tiene alguien el ánimo de ser Boy Scout y ser completamente de razonamiento científico, pero pues es una realidad, ¿no? Es imposible tener todas las respuestas de entrada, es imposible, ¿sí? Pero sí existe esa opción, esa pregunta, ¿por qué esa necesidad de responder de qué están hechas las cosas, ¿no? Y pareciera que esto nos lleva a qué es lo que resuelve, qué nos están resolviendo. ¿Realmente está resolviendo la ciencia algo
o nos está generando un nuevo dilema, o la religión en su momento resolvió algo. Vamos viendo el ejemplo, ¿no? En los acontecimientos del pasado podríamos encontrar posibles soluciones a los conflictos del presente. ¿Hasta dónde? Fíjense, a mí se me hace escalofriante pensar en ciertos errores donde la religión fue practicada a ciertos puntos extremos, donde en vez de resolver, creó conflictos de Estado, conflictos territoriales, conflictos de posesión, etc. La ciencia en algún punto adquirirá este carácter. No me quiero anticipar a nada ni pronosticar nada, simplemente si ha pasado con a lo que voy es, si una idea, una ideología, una forma de pensar que se extendió y permaneció en la mente de las personas y los individuos y lo tomaron como un acto, como algo que me va a impulsar hasta el punto de cometer errores, podría suceder que otra idea, no le voy a poner nombre, pero saben cuál es, contemporánea, moderna, posmoderna, pudiera adquirir esas dimensiones. Por favor, Lucano. Bueno, mi nombre es Lucano. Respondiendo a tu pregunta, Ángel, yo creo que sí puede pasar, pero será por lo mismo que ha pasado en otras ocasiones, que es la ignorancia y la gente que no es como dedicada, ¿no? Porque siempre los errores que ha tenido la ciencia o que ha tenido la religión ha sido por este grupo de gente que no es lo suficientemente disciplinada para practicar en serio una religión o para investigar en serio un campo científico, ¿no? Siempre generan ciertos argumentos, los toman de bandera y se abren paso. Entonces yo creo que aquí el problema no es ni la ciencia ni la religión, sino que la ignorancia del humano y la hueva siempre lo va a llevar a repetir sus errores. Who can say